Muy buenas tardes amigos, cuando son las 18:20, luego de haber tenido el intento de hacer la configuración técnica de todo lo que es el programa El Conversatorio, hemos tenido que improvisar esta vez porque las redes están totalmente colapsadas, saturadas, y tenemos hoy una entrevista muy importante, una entrevista en la que de seguro van a estar todos atentos porque no solamente el conversatorio se va a encargar de darle a usted toda la información que necesita a través de las entrevistas que realizamos cada sábado a las 6 de la tarde. Hoy hemos entrado un poco tarde porque hemos estado intentando, como les digo, el tema del Internet se nos ha complicado, pero tenemos un invitado muy importante. Bolivia está dividida en una agenda de prioridades. Estamos hablando de la agenda política y la agenda de la lucha por la vida. Es una agenda que la vamos a discutir el día de hoy con un entrevistado que nos va a aclarar el panorama desde su percepción. ¿Qué es lo que está pasando con Bolivia? ¿Cuál es la prioridad de Estado? ¿En qué situación nos encontramos dentro de lo que es la coyuntura política? Futuras elecciones, estamos hablando de la prioridad y el caos colectivo donde cada boliviano hoy suma una muerte. Voy a invitar de manera exclusiva a nuestro invitado el día de hoy para ver que nos acepte y podamos compartir pantalla para que podamos conversar con él y estemos en línea con lo que les había adelantado. Definitivamente creo que el día de hoy tenemos que analizar un poquito la realidad, cómo es lo que está sucediendo, de qué manera estamos nosotros siendo parte importante de lo que es el día a día y bueno, empezar con la discusión del conversatorio. Voy a invitarlo al señor Eduardo, quien nos va a acompañar hoy día, pueda ser parte de la entrevista, una entrevista que le hemos tenido que gestionar de una manera exclusiva con todas las características que ya había adelantado. Si nos escuchas bien, Eduardo, buenas tardes. Hemos tenido un poco de demora en lo que ha sido entrar a las redes digitales por el tema de conexión. Estamos en diferentes departamentos y la saturación en cuanto al soporte de los megas nos ha complicado, pero estamos ahora juntos. Muy buenas tardes y bienvenido al conversatorio. Monina, un gusto saludarte desde Potosí. Muchas gracias por este contacto. Un saludo cordial a todos quienes están siguiendo el conversatorio de esta jornada. Gracias a ti por haber hecho el intento, el esfuerzo logístico, técnico para poder estar con nosotros la tarde de hoy. Contentos de volvernos a encontrar, pero para la gente que no te conoce, que te está viendo a nivel universal, que está viendo los 9 departamentos, me gustaría que puedas presentarte y nos puedas comentar quién es Eduardo Maldonado y Porre. Bueno, Eduardo Humberto Maldonado y Porre es potosino de nacimiento. Estudié en el Colegio Franciscano, salí bachiller de este establecimiento y luego hice mis estudios superiores en la Universidad Tomás Frías, titulándome como economista y abogado. He sido representante departamental de la Defensoría del Pueblo en, en las gestiones de Ana María Romero de Campero y de Waldo Albarracín Sánchez durante aproximadamente 11 años y posteriormente fui senador por el departamento de Potosí en la primera Asamblea Legislativa Plurinacional, vale decir en la legislatura del 2010 al 2014. Para el año 2015 se me impidió ser candidato a la alcaldía de Potosí en una maniobra que se urdió desde esferas de poder. Esto hizo que conjuntamente la doctora Rebeca Delgado llevemos nuestro caso incluso a instancias internacionales, al Comité Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Hemos ganado en ambos casos, hay dos fallos que comprometen al Estado boliviano y sin embargo hasta ahora el Estado boliviano ha hecho oídos sordos a estos fallos internacionales. Actualmente estoy abocado a actividades de gestión de la Casa Museo Humberto y Porres Salinas, que lleva el nombre de mi abuelo, el autor de ese emblemático hueño que es un canto de dignidad y rebeldía que es tan representativo para toda la potosinidad como es el hueño potosino soy. Y claro, abocado a actividades culturales, pero siempre
preocupado también e inquieto en temas sociales y políticos. Ese es Eduardo Humberto Maldonado y Porre, que tiene el gusto de conocerte ya algunos años atrás, Monina. Qué interesante lo que nos cuentas, Eduardo. Definitivamente una experiencia a nivel de lo que es la institución pública, la Defensoría de los Derechos Humanos. Has estado también dentro de lo que es el Senado y bueno, tienes una carrera bastante amplia desde lo que es la representación ciudadana. Había contextualizado un poco esta entrevista antes de darte la bienvenida para poder orientar cuál es la temática de la tarde de hoy. Hablamos de una Bolivia convulsionada, hablamos de una agenda dividida, una agenda política con prioridades que tienen una tendencia a las elecciones nacionales y por otro lado, una agenda que tiene que ver con la salud de los bolivianos y la prioridad del derecho a la vida. Hoy en día estamos nosotros siendo amenazados dentro de un contexto de un nuevo golpe. Estamos hablando de situaciones que hemos vivido muy tensas a finales del año pasado, pero este año se están queriendo reactivar. ¿Cuál es tu opinión con relación al hecho de que todavía no se han iniciado ningún tipo de actividades ni demandas procesales contra Evo Morales? ¿Cuál es tu percepción sobre esta situación actual? El escenario que estamos viviendo en Bolivia es bastante complejo. Y si hay alguna palabra que explica esto es crisis. Es una crisis multidimensional. Por un lado, la crisis sanitaria por el coronavirus, además de un sistema de salud precario, una crisis económica porque ha paralizado gran parte del aparato productivo nacional, hay una crisis política que se viene arrastrando desde el 21F, cuando se desconoció el resultado del referendo constitucional que le decía no al intento reeleccionista de Evo Morales, y esto ha tenido un correlato el pasado 20 de octubre con un escandaloso fraude electoral, con una sentencia constitucional de por medio que habilitaba, entre comillas, el supuesto derecho humano a la reelección presidencial indefinida para el exmandatario. Y además, y esto duele decirlo, estamos atravesando una crisis de valores, Monina. Se expresa en actitudes de quienes circunstancialmente detentan el poder en Bolivia, quienes detentaron el poder y quienes actualmente lo hacen, pero también a nivel de la sociedad civil. No otra cosa significa el hecho de que hayan agresiones a médicos, a enfermeras, apedrear ambulancias, en fin, una serie de hechos. Y en medio de ello, de ese tensionamiento político que ha quedado de las jornadas de octubre y noviembre, que derivaron en la renuncia de Evo Morales y Álvaro García el pasado 10 de noviembre, tenemos un escenario irresuelto. Ya son dos procesos electorales fallidos, el del 20 de octubre producto del fraude electoral escandaloso, y por otra parte el del 3 de mayo, por circunstancias sobrevinientes, la pandemia. Se pretende tosudamente forzar una fecha para el 6 de septiembre, sin considerar que estamos atravesando quizás recién el alza de los casos porcentuales y estadísticos de nuevas personas contagiadas con el coronavirus. Hay varios estudios que señalan que el pico de la pandemia en Bolivia se ha de colocar entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto. Para entonces es muy probable que ya haya colapsado todo el sistema de salud que tenemos, los cementerios, los campos santos. En definitiva, pretender llevar a ultranza un proceso electoral en estas condiciones es un despropósito. Y a esto hay que decirlo, sin darle vueltas al asunto, Bolivia está siendo víctima de una perversa estrategia de retoma del poder que está funcionando a control remoto desde Buenos Aires. Hagamos un breve repaso. A ver, el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha vuelto a decir nada, absolutamente nada, respecto a la oprobiosa sentencia constitucional de la reelección presidencial indefinida, la 084. El Tribunal Supremo Electoral recién, hace pocas horas atrás, ¿no? Hace
2 días atrás, en realidad, ha formalizado su querella cuando debía ser la institución de Estado que directamente debía haber tomado conocimiento y constituirse en parte desde el primer momento. La Defensoría del Pueblo, callada en 7 idiomas, es que se vulneraron nuestros derechos políticos, se pisoteó el voto del soberano. Y entonces la Defensoría del Pueblo no ha dicho absolutamente nada sobre esto. El Ministerio Público llevando una investigación a paso de tortuga sobre el fraude electoral, cuando ya la OEA, la Unión Europea, se han pronunciado al respecto. Mira, han transcurrido desde octubre a la fecha más de 8 meses, y resulta, 8 meses con hoy, justamente, y resulta que no hay ningún resultado. Y lo penoso, ¿no? Lo penoso es que se está llevando al país en este escenario. Yo creo que hay una estrategia perversa, te decía, que está orquestada desde el MAS, pero también desde el narcotráfico, ¿Cómo que tú quieren ves a la las buenas figura, o a las malas. cómo tú ves la figura que se ha dado en días pasados con relación al bloqueo de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa a los créditos que iban en beneficio de la lucha contra el COVID-19? Obviamente un parlamento que está lleno de parlamentarios del MAS, pero como tú dices, la estrategia que está siendo manipulada y manejada desde el exterior está afectando de manera activa a todo lo que es el trabajo en emergencia. Un gobierno que es de momento trancado, porque no puede gobernar, no puede ejecutar ningún tipo de planes, porque está también combatiendo este escenario político. El que tenemos a la cabeza de la doctora Yanine Áñez es un gobierno constitucional de transición, pero que cada vez es más precario en su legitimidad, producto de estas circunstancias que han sobrevenido. El mandato único que tenía era de pacificar el país y llevar adelante las elecciones, pero en medio de eso viene la pandemia y todo lo que esto ha implicado, ¿no? La cuarentena general, en fin. ¿Cómo juzgar, cómo valorar lo que está haciendo la Asamblea Legislativa Plurinacional? En su momento señalé que la prórroga de mandato de senadores y diputados es inconstitucional. La Constitución Política del Estado señala que el mandato deviene única y exclusivamente del voto del ciudadano. Y ese mandato es improrrogable por 5 años, a no ser que medie una nueva elección y los parlamentarios vayan a una reelección. Eso no ha sucedido. Si bien ellos se amparan en el cobijo, en el paraguas que les proporciona la ley 1270, con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional que da luz verde a la aplicación de esa ley, bueno, podríamos decir, su mandato es legal, pero no es constitucional, porque no hay autoridad alguna en el país que se pueda arrogar el derecho de prorrogar un mandato que ya ha fenecido por mandato expreso además del texto constitucional. Por eso es que digo, la prórroga de mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de ahí viene el problema, porque el masismo se rearticula en torno a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea se acaba convirtiendo en una punta de lanza para generar un permanente chantaje al sistema democrático y nos pone en esta situación de tensión, ¿no? Ya la presidente del Senado, la senadora Eva Copa, ha señalado que va a promulgar la ley de elecciones para el 6 de septiembre, ¿Tú lo pero ves también ya ha constitucional? anticipado que lo va a hacer con la ley del estado de excepción. ¿Tú lo ves Mira, es un legítimo? conflicto de poder. ¿Tú lo ves legítimo la promulgación de la convocatoria a elecciones en plena pandemia? No, definitivamente no. Es un gente que tiene en la mente otras prioridades. La gente en este momento no está pensando en elecciones, en campañas. La gente está pensando
en llevar el pan a la mesa y eludir, ¿no?, el riesgo que implica el día semanal de salida que tenemos para ir a comprar el recado de la mesa, sortear el coronavirus. Otros tal vez están en otro orden de prioridades. Primero el coronavirus, después las necesidades alimenticias. Pero las prioridades de la gente. Sería una torpeza de este precario, de este gerontocrático sistema partidario que tenemos en Bolivia. Y te digo por qué. Si tú haces un repaso de las siglas que tenemos, Monina, son aproximadamente unas 10 que reconoce el Tribunal Supremo Electoral. Varias de ellas provienen del siglo pasado, con el mayor respeto, tienen toda una historia política que merece nuestra consideración. Pero, a ver, veamos. ADN, ¿qué grado de representatividad y de legitimidad tiene? UCS, el MNR, que tiene pendiente responder por lo de octubre y febrero del 2003, ¿no? ¿Qué otros partidos? El FRI, el PDC, todos estos partidos obedecen al siglo XX. Algunos de ellos inclusive son de la primera mitad del siglo XX. Veamos otros partidos, son partidos fantasmas, que realmente hasta ahora a mí me extraña cómo han conseguido una personería jurídica. El FPV, el Frente para la Victoria. PAMBOL, es decir, ¿cómo logran las firmas? No hay liderazgo, no hay programa, no hay estructura orgánica, no hay propuesta. Es decir, esto lleva a muchas sospechas. Y veamos los otros partidos, los que quedan. Demócratas, que en las últimas elecciones tuvieron el 4%, apenas, ¿no? El MAS, la base de militantes del MAS, ¿cómo lograron? Ellos se preciaban antes. Pues resulta que cuando hubo el proceso de las elecciones primarias el año pasado, un buen porcentaje, si no me equivoco, un 20% de sus militantes le dijeron no a Evo Morales como candidato en sus primarias. Es decir, era gente que había sido obligada a inscribirse a un partido político. No olvidemos que a varios funcionarios del viejo régimen les daban el libro para inscribir militantes y que si no llenaban, corría peligro su puesto de trabajo. Entonces, como verás, tenemos un sistema de partidos que es ficticio, no responde, no es representativo, no es legítimo. Y eso lo entiende la sociedad boliviana. Entonces, llevar en estas circunstancias a las elecciones, sin el ánimo de ser adivino, ni de expresar ideas que tengan un mal agüero, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno, Monina, sería muy débil, muy endeble. Tendrían que verse obligados a hacer coyunturales alianzas entre dos o tres fuerzas políticas. Entonces, en verdad, esto no es serio, no es responsable. Yo a través de este medio quiero apelar a la madurez de nuestros políticos. No están dando a la talla del desafío que implica esta coyuntura. Creo que lo mejor, Monina, para el país, para la salud del país, sería destrabar esta tensión de la siguiente manera. Deselectoralicemos la coyuntura. 0 candidatas, 0 candidatos. Anulemos este fallido proceso electoral. Aboquémonos todos en un gran pacto nacional, en una tregua política, a luchar contra este enemigo invisible que le ha declarado la guerra también a Bolivia, el coronavirus. Que todos los presupuestos del gobierno central y de los niveles subnacionales estén abocados prioritariamente al abordaje de la lucha contra el coronavirus. Ese es el gran acuerdo que está esperando la gente. Mira, cuántos miles, tal vez millones de compatriotas están en una situación de extrema necesidad, porque ya son gente mayor, no tienen quien le haga el recado en el mercado, porque es gente enferma,
con algún grado de discapacidad. Lo que menos están pensando es en elecciones. Me ha extrañado el último llamado que han hecho los ejecutivos de la Federación de Mineros y de la COP, un poco planteándole a la presidente que si no llama a elecciones, bueno, ¿qué van a hacer? Van a convulsionar el país. Pero ahí Cuando te corto digo, para ir por sí, partes. En realidad, todo lo que tú contextualizas es la realidad, es lo que está sucediendo, es tu percepción. Sin embargo, mi pregunta básica es, ¿por qué todavía no se ha hecho la gestión de extraditación al presidente Evo Morales? ¿Cuál es la voluntad política que amerita este tema que es importante y que de alguna manera estaría generando una reacción a nivel de lo que es el partido del MAS? Definitivamente tú, como bien dices, hay una estrategia que se está manejando. Hemos visto que se pagan personas para salir en cuarentena, para que exista convulsión. Diferentes sectores sociales se están manejando y lógicamente tienen que tener una cortina política. ¿Por qué no se ha extraditado a Evo Morales? el Ministerio Público tiene la palabra. Y volvemos a lo que decíamos hace rato. Varias instituciones de Estado y organizaciones sociales están funcionando a control remoto desde Buenos Aires. ¿Tú crees que hay Todavía injerencia? hay malentendidas lealtades, ¿Tú crees que hay ¿no? Que injerencia? responden al viejo régimen. ¿Tú crees que hay injerencia del MAS todavía en este gobierno? ¿Tú crees que está como existe mucho rumor en cuanto a el gobierno actual estaría teniendo mano del MAS también y activa participación en los hechos de corrupción y por cómo se ha venido dando esta coyuntura en ejercicio? Hay intereses de por medio. Yo creo que sobre Bolivia está puesta la mira de poderosos intereses. Por un lado, el narcotráfico. Por otro lado, debe haber gente que está haciendo cálculos sobre el litio boliviano. Hay gente que le ha puesto el ojo a las tierras, ¿sí? Recordemos lo pasado en las anteriores elecciones. Fue gravitante en el resultado, de algún modo, las quemas en la Chiquitania, ¿no? Hay grupos de poder que de alguna manera tendrían que responder también sobre eso, ¿no? ¿Cómo puede entenderse que los sectores sociales y económicos que parecían más adversos al gobierno de Evo Morales en el último tiempo, ya en los últimos años del gobierno de Evo Morales, aparecen muy emparentados, inclusive regalándole un caballo de $60,000, ¿no? Es decir, hay intereses empresariales que también estuvieron coludidos con intereses de gobierno del anterior régimen. Eh, y bueno, ¿cuál es el problema de fondo al final, Monina? Porque finalmente todo boliviano, toda boliviana tiene todo el derecho de tener una ideología política, de pensar según sus convicciones y de actuar en consecuencia. Pero lo que yo advierto es que hay una suerte de impostura política. A ver, es un dato de la realidad que no podemos obviar. Una parte del país, algunos dicen que llega hasta el 30, 35%, quizás otros ubican en un 25, un 20%, es gente que se identifica con el MAS, ¿no? Puede ser porque tengan algún tipo de lealtad, algún tipo de intereses prebendales en muchos casos, o finalmente porque han acabado convencidos de un discurso político, ¿no? ¿En verdad el MAS será el movimiento al socialismo? Yo me pregunto. Cuando tú analizas algunas de las normas aprobadas por el altamente favorable a los intereses de los grupos de poder minero en el país. Por ejemplo,
las normas que se aprobaron después del 1 de mayo del 2006 favorables a las empresas petroleras para devolverles los gastos operativos. Por ejemplo, el tema de las tierras, ¿no? Llegar a acuerdos bajo la mesa con determinados grupos de poder. Es decir, ¿qué te está diciendo eso? Una cosa era el discurso muy radical, muy revolucionario, muy comprometido, pero en la práctica era otra la realidad, ¿no? Otro el accionar del gobierno. Entonces, en definitiva, el escenario es muy complejo. Hay gente que está operando y que seguramente está esperando órdenes para actuar en consecuencia. El MAS está apostando, es el único partido, nos guste o no, que tiene una estrategia definida de retoma del poder. Los demás actores sociales, o perdón, políticos, si gustas, repasamos muy rápido, con el mayor respeto, lo que están haciendo estos actores políticos. Mira, por un lado, esta comunidad ciudadana con conferencias de prensa interdiarias, todo concentrado en la figura de su candidato presidencial, pero no hay organicidad ni una estrategia mayor. ¿Qué pasa con Libre 21? A través de los medios virtuales, organizando diálogos académicos de alto nivel, pero también muy lejos del conjunto de la gente. ¿Qué pasa con Creemos? Apariciones esporádicas, muy estridentes, pero poco consistentes, que no te dan certeza de que hay una propuesta madura para el ejercicio del gobierno. ¿Qué pasa con Juntos? El gobierno cada vez más deteriorado en su legitimidad. El golpe duro que ha recibido el gobierno ha sido el caso de los ventiladores, sin duda. Y lo que en un principio comenzó con mucha iniciativa controlando el tema de la pandemia, hoy prácticamente está en una actitud reactiva a lo que le sobreviene en las circunstancias cada vez más difíciles. Entonces, no existen en verdad una mirada profunda de poder abordar el país. Tenemos que hacer una tregua política. No están dadas las condiciones para ir a elecciones, definitivamente, Monín. ¿Y qué pasa con los candidatos que seguramente en tu criterio han enloquecido o están cegados de poder, como el candidato de Creemos que tú bien lo has dicho? Exigen que se pueda promulgar el proceso de las elecciones nacionales sin tomar en cuenta la realidad. Hace pocos días un programa de televisión en vivo el cómo se estaba atendiendo en emergencia a un paciente que había peregrinado por diferentes hospitales en Santa Cruz, que no había tenido la suerte de ser atendido y que ya estaba en condiciones graves. Este programa transmite al vivo el fallecimiento de esta persona, donde habría sido atendido tanto por voluntarios y médicos en un colegio donde las condiciones eran totalmente ni siquiera reflejaban el requerimiento mínimo que tiene que tener un nosocomio de salud. Y por otro lado, era el caso, el reflejo de la realidad que está pasando en todos los departamentos, en provincias, de lo que está pasando el boliviano que termina siendo contagiado con coronavirus. Pero los candidatos insisten en llamar a las elecciones a título de decir que el gobierno actual está queriendo perpetuarse dentro de su gobernatura. Hay paradojas que estamos viendo. ¿Cómo puede ser que en un estado de emergencia sanitaria, con el acompañamiento de una cuarentena general, ante la inminencia de una pandemia, todavía el aparataje, la infraestructura de salud del país admita todavía atención pública y atención privada, cuando todo debía haber pasado a tuición del Ministerio de Salud provisionalmente, temporalmente? Tienes que tener todos los recursos logísticos a tu disposición.
para encarar una pandemia. ¿Cómo puede ser que a los que han superado felizmente la enfermedad se les esté rogando por los medios de comunicación para que se presenten a donar plasma? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que hayan todavía grupos organizados de gente exaltada atacando a ese nuestro ejército de mandiles blancos que merecen la mayor consideración, enfermeras, médicos, personal de apoyo en los centros de salud, que se están batiendo sin los medios? ¿Cómo puede ser que haya gente que haga negocio con los respiradores? En definitiva son señales de una crisis de valores, ¿no? Y hay que prepararnos. Mira, yo estoy acá en Potosí y en las últimas horas ha circulado la noticia. Primero era de que eran 2 ancianitos que habían muerto en el asilo San Roque, ¿sí? Horas después eran 3. Y ni qué decir lo que está pasando en el norte de Potosí, en Gallagua. Para que tengamos una idea, la ciudad de Potosí, el municipio de Potosí más o menos representa el 30% de la población de todo el departamento. Y Gallagua debe estar más o menos por el 12%, 15% tal vez, y con un radio de influencia en los Aylus del norte de un 20%. Pues resulta que en Gallagua hay más casos positivos que en el municipio de la ciudad capital de Potosí. Y uno se pregunta, ¿pero con qué medios afrontar aquello? En las últimas horas ha fallecido un colega tuyo, el corresponsal de Radio Panamericana, En ¿no? Cochabamba. El corresponsal en Gallagua. Mira, uno quisiera estar, aunque sea viviendo una pesadilla, pero la realidad es implacable. Nos está desbordando la pandemia. Lo he hecho en el Beni, en Santa Cruz entiendo, y tú me corroborarás, entiendo que es muy difícil encontrar una cama en cualquier hospital, sea público o privado. En Cochabamba prácticamente están ya al borde de eso o ya están entrando a esa fase. En definitiva, el país en su conjunto está siendo asolado por esto. Hagamos números. Hasta anoche, el número de contagiados nuevos, 3 cifras, 900 esta noche o mañana. Es muy probable que el número de nuevos contagiados sea de 4 cifras, ¿no? Y palabras de la misma ministra de Salud. Hasta julio, ella decía que llegaríamos con un número total de personas enfermas de 6 cifras. ¿Qué es lo mínimo en 6 cifras? 100,000. ¿Tenemos la capacidad para afrontar eso? Entonces, en verdad, yo creo que la gente se siente desprotegida, ve con pavor lo que está sucediendo. Nuestras autoridades en distintos niveles y nuestro sistema político parecería estar orbitando, ¿no? En la órbita de la luna. ¿Cómo tú calificas, presidenta Yanine Áñez, y cómo tú crees que está haciendo su plan contra la lucha al coronavirus? ¿Cómo tú calificas, independientemente de los casos de denuncias, abuso de poder, el caso del del ex ministro de Salud, el doctor Navajas? ¿Cómo calificas tú el trabajo que se está realizando actualmente, considerando de que todavía no hay respiradores? No tenemos respiradores. ¿Qué te puedo decir? A ver, te he copiado entrecortada la pregunta. ¿Cómo calificar la gestión de salud desde el gobierno central? ¿Cómo calificar el gobierno
en cuanto a nuestra presidenta, ¿cómo calificas el trabajo que está realizando a nivel de todos sus ministerios? ¿Cómo están trabajando la contingencia, la crisis del coronavirus? ¿Cómo tú ves las denuncias de los casos de corrupción? ¿Por qué llaman que es un gobierno que la única diferencia que tuviera entre el gobierno anterior es que estamos siendo gobernados por una mujer, pero que los casos de corrupción están igual o peor que antes, en tan poco tiempo? Mira, yo tengo una consideración de respeto por la señora Presidente. Hemos compartido en el Senado, y tanto ella era senadora por el Beni, yo lo era por Potosí, y siempre el trato que nos hemos dispensado ha sido de mucho respeto, de mucha consideración mutua. Ya en su gestión de primera mandataria, yo creo que a ella le sobreviene en circunstancias muy, muy difíciles. Lo primero que hice fue felicitarla públicamente a través de las redes sociales y expresarle mis mejores deseos de que lleve adelante la nave del Estado. Y yo creo que en ella asistía una intención genuina de hacer lo mejor posible las cosas. Sin embargo, en estas circunstancias, manejar el Estado en medio también de una situación de valores venida a menos, porque no sabes al final en quiénes estás confiando. Puede haber gente que responda al mandato que les has dado, a las tareas que les has delegado, y yo advierto que hay varios ministros que están denodadamente poniendo lo mejor de su parte. Por ejemplo, ahí lo veo al ministro Arias exponiéndose en su salud, haciendo viajes a un lado, a otro lado, el ministro de Economía, el ministro de Defensa, etcétera. Pero también hay otros niveles que le están haciendo quedar muy mal. Por ejemplo, lo sucedido en Entel, por ejemplo, lo sucedido en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, por ejemplo, sucedido ese escandaloso caso de fraude, de corrupción con los ventiladores. Necesitamos en nuestros hospitales. Hay gente que no entiende realmente este momento. Hay gente para la que la cárcel podría resultarles poco. En verdad, no, es inconcebible cómo le den la espalda al país en medio de una situación tan terrible. Voy Hay de a, lo bueno y de lo malo, como en todo. tienes razón. Voy a pasar a leer las preguntas que toda la gente que nos está sintonizando se está conectando y está interactuando con nosotros y también están criticando el por qué bajo mis ojos. Aclarar y decirles que esta producción tiene que tener diferente tipo de logística porque estamos operando de una manera improvisada y es por eso que estoy leyendo y estoy al tanto de todas las preguntas. Hacen una pregunta dirigida a ti donde preguntan, ¿es constitucional la ley que regula estados de emergencia? ¿Debe recurrirse al Tribunal Constitucional? Preguntan. La te agradezco la pregunta y a quien se ha dirigido. Mira, la constitución política del Estado, tengo una de tamaño bolsillo, de mano, debe ser un instrumento sabio, porque debe encontrar equilibrios, debe actuar una sabiduría social, una sabiduría política en la redacción de este documento, para que haya equilibrio entre los distintos órganos de poder, para que haya equilibrio entre las distintas regiones. No puede haber un Estado que se sobreponga a la sociedad, que aplaste los derechos de la gente al extremo de que esto se convierta en una dictadura, en una tiranía. Pero tampoco la sociedad puede exigir solamente derechos, porque pueden acabar desbordando al Estado y ese sería un escenario de caos. Entonces, así como el Estado debe garantizar tus derechos, y para eso hay las garantías constitucionales, los derechos fundamentales,
hay un tribunal constitucional que debe precautelar y tutelar nuestros derechos, hay una defensoría del pueblo que debe defender los derechos humanos frente al Estado. Así también el Estado debe dotarse de mecanismos para defenderse a sí mismo. Y uno de esos mecanismos es lo que conocíamos antes como estado de sitio. En esta constitución actual se llama estado de excepción. Es la misma figura, solo que el nombre es más adecuado, más correcto, estado de excepción. Estado de sitio era en la Edad Media, cuando habían ejércitos que pretendían sitiar ciudades para luego invadirlas. Por eso es que ahora se llama estado de excepción. Y el nombre es correcto porque es un momento excepcional en el que no se anulan los derechos, pero sí se los debe restringir porque corre riesgo el Estado. Por eso es que el Estado se dota de un mecanismo como es el estado de excepción en determinados casos. ¿Cuáles son estos? Ante una guerra, ante un desastre natural, ante una grave conmoción social, ¿sí? El Estado tiene que tener esos mecanismos para defenderse a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? A través de las instituciones llamadas por ley para precautelar el orden y la seguridad del Estado, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Lo que ha sucedido días atrás en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mira, obedece a una intencionalidad sesgada. Porque si bien la Constitución dice que debe haber una ley de estados de excepción, y de eso se está valiendo el MAS, los 2/3 en la Asamblea, esta ley debe apuntalar el principal objetivo y espíritu constitucional, que es la defensa del Estado. Pretender esta norma, utilizarla para fines sectarios, le hace un flaco favor al Estado de Derecho. En la norma que se ha aprobado días atrás en la Asamblea y que Eva Coppa pretende promulgarla, se está maniatando de pies y de manos a la policía y al ejército. Se pretende blindar las movilizaciones sociales, es decir, que no le alcance el estado de excepción a las movilizaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que están abriendo el paraguas por si llueve. Ellos saben bien que ha de llover y entonces ya están queriendo blindarse para que el gobierno, el Estado, no pueda actuar en consecuencia. Y en esa estrategia obedece lo que hay que interpretar las palabras del dirigente de la COP. Te decía hace rato, la COP en este momento debería estar pidiendo canastas de alimentos para la gente más necesitada, no estar pidiendo ir a el reversa lo que está sucediendo en el Parlamento. Por otro lado, hay otra pregunta interesante donde nos dicen, definitivamente todos los candidatos a presidente que están postulando para las futuras elecciones están realizando campaña política a nombre de la desgracia de los bolivianos a través de la salud. Tenemos diferentes candidatos que se han presentado en el Beni, que han hecho diferentes comisiones, que han llevado diferentes ayudas, víveres, medicamentos de primera línea. Y por otro lado, otros que a través del sufrimiento están utilizando una serie de simbologías como la religión para transmitir un mensaje subliminal que tiene que ver con la doctrina política. ¿Cuál es tu percepción con relación a los candidatos diferentes al candidato del MAS, Carlos de Mesa y el señor Camacho? ¿Cuál es tu percepción de cada uno de ellos? No han entendido el mandato de la gente que se movilizó en octubre y noviembre. Ese sacrificio de jóvenes, los pititas, de hombres y mujeres, de gente mayor, adultos mayores, que se sacrificaron en las movilizaciones de octubre y noviembre defendiendo la libertad. No salieron por un aumento salarial, no salieron porque querían un feriado más, no salieron porque querían trabajo, no salieron porque
qué sé yo, querían una prebenda del Estado, no, querían un bono, no. La gente se movilizó por defender su voto, por defender la libertad, por defender el Estado de Derecho, por defender el sistema democrático, por defender el imperio de la Constitución. En definitiva, la gente se movilizó por valores y eso es lo doblemente valorable de esa movilización, ¿no? Y no tienen ningún derecho los candidatos de malbaratar ese esfuerzo. Porque así como están las cosas, mira, siempre puede suceder todo en una campaña electoral, pero así como están las cosas, un partido que tenga el 30% de votos puede controlar el Senado y puede ser el futuro gobierno en primera vuelta, si van divididos los demás candidatos, ¿no? Y bueno, no parece haber una genuina actitud democrática. La cosa es llegar al poder como sea, sin medir las consecuencias, sin pensar que es un escenario distinto. En el año pasado, el 20 de octubre, muy a pesar de que Evo Morales y Álvaro García no podían ser candidatos, pero que el Tribunal Constitucional acabó validándolos con esa sentencia, la 84, había la necesidad de fortalecer una sola fórmula electoral que le haga frente a Evo Morales, por encima de nuestras diferencias políticas, ¿no? Porque la gente entendía que había que hasta el último apostarle al voto, sacarlo por las buenas, en un evento electoral, darle una lección democrática al que se había burlado del voto. Y cuando se volvió el escandaloso fraude electoral del 20 de octubre, la gente entendió que no tenía otra salida que las calles. ¿Y cómo lo hizo? A partir de la resistencia, desobediencia civil, de manera pacífica, ¿no? Y dio resultado. Felizmente, entonces se sumaron y por eso sobrevino la sucesión constitucional que ahora estamos teniendo al frente del gobierno con la presidenta Áñez. Pero no acaba ahí, ¿no? No acaba ahí esto. Todavía está intacto este aparataje de lucha, de grupos de choque y de alto financiamiento para la retoma del poder. Entonces, la agencia política del país no entiende el mandato que ha provenido de las movilizaciones de octubre y noviembre. Recordemos cuál fue la agenda. Yo creo que es bueno siempre apelar a esto, Monina, porque ninguno de los el primer cabildo que se llevó a cabo fue el de Potosí. Y en ese cabildo, ¿qué se planteó? El tema del litio. Luego vino el cabildo de Santa Cruz. Y ahí se planteó ¿qué? ¿No? El tema de la Chiquitania, se planteó el tema del respeto al voto. Y luego vino el cabildo de La Paz. Y se incorporó nuevamente el tema del litio y también el tema del respeto al voto. Esa agenda es la nueva agenda de octubre del 2019, de septiembre a octubre del 2019. Esa es la agenda que la gente ha construido en las calles. El de un planteamiento concreto de país, pero que lamentablemente los distintos partidos políticos y los candidatos
están desconociendo, están pretendiendo olvidarlo. En tanto no retomemos esa agenda de movilización, lamentablemente no va a haber una genuina respuesta de la gente, ¿no? De la ciudad, porque no va a haber correspondencia entre la movilización y una propuesta de gobierno. Tenemos una pregunta en la que nos hacen una afirmación a la vez y nos dicen, Bolivia está futura y prontamente con vistas a volver a un gobierno dictador. El regreso de Evo Morales es inminente gracias a la incapacidad de gobierno y de la falta de representantes o líderes políticos. Es siempre posible ese peligro. El MAS ha de jugar a las buenas y a las malas. Si le conviene a las elecciones, bueno, va a apostar a ello, pero si no le conviene, va a patear el tablero. ¿Qué debe hacer el pueblo? Yo creo que debemos unirnos. Así como nos unimos en octubre y noviembre, esa juventud valiente, hombres y mujeres, tenemos que exigirles a nuestros políticos, a los candidatos, que depongan sus actitudes sectarias. La semana pasada había lanzado un llamado. El CONADE, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que es una entidad que tiene toda la legitimidad histórica y social desde las épocas de dictaduras de los 70s en la defensa de la democracia, conjuntamente otras entidades de convocatoria de la sociedad civil, como por ejemplo la Iglesia Católica, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y otras instituciones, deberían urgentemente convocar a todos los actores políticos del país. No se puede jugar con la salud y la vida de la bolivianidad. Por encima de todo esto debe estar la salud y la vida. Prioricemos la salud y la vida. Más idóneas, la realización de elecciones. Eso es lo que debería suceder en las próximas horas. Querido Eduardo, estamos en un momento bastante interesante, hemos tenido muy buen rating, mucha gente que te apoya, mucha gente que también te critica en la experiencia política a nivel de lo que ha sido tu senaturía. Sin embargo, sería importante que a manera de conclusión podamos escuchar cuál es tu posición, tu perspectiva y el análisis situacional que tú tienes como Eduardo Maldonado ante el conversatorio. ¿Qué es lo que tú deseas para Bolivia y qué es lo que tú demandas para los bolivianos? Este momento ha de pasar. Mi mensaje no puede ser otro que de esperanza, de fortaleza a la gente. Este momento va a pasar. La humanidad va a sobreponerse al coronavirus. Y en Bolivia, para lograr eso, tenemos que estar unidos. ¿Cómo veo el escenario? Resumo lo que hasta aquí he compartido contigo, Monina. Quién sabe para la gente que de pronto se ha conectado después. Anulemos el fallido proceso electoral. Deselectoralicemos el país. 0 candidatas, 0 candidatos. Hagamos una tregua política patriótica y apostemos decididamente en un gran acuerdo nacional todos nuestros recursos económicos, logísticos, profesionales, operativos, de infraestructura en la lucha contra el coronavirus. Después vendrá el momento de como potosino, ¿qué te puedo decir? El tema del litio. Miren, no nos abandonen. No puede ser que tengamos 2 Bolivias, una Bolivia pujante del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y me alegro por estas regiones,
y el resto del país librado a su suerte. O pensamos Bolivia toda, o no es Bolivia. No puede ser que el departamento que más ha dado a lo largo de la historia del país y desde antes, con su riqueza argentífera, estañífera, sea el departamento que tenga los índices de desarrollo humano más bajos del país y que por lo tanto la gente se vea obligada a migrar buscando otras oportunidades de vida. O encontramos un gran acuerdo nacional que beneficie a las regiones más deprimidas y que logre generar equilibrios, porque la única manera de pensar en un futuro aunado, mancomunado, conjunto en la bolivianidad es encontrando equilibrios. O pensamos de esa manera, o finalmente Bolivia va a ser insostenible. No puede haber grados extremos de pobreza. Mira, hay datos del Banco Mundial, ¿sí? O del Banco Interamericano de Desarrollo, que hablan que probablemente entre 70 y 100 millones de personas se van a ver desplazadas después de la pandemia a la pobreza y extrema pobreza. Es decir, personas que en 2, 3, 4 generaciones habían logrado una movilidad social a mejores condiciones, a ingresar a las capas medias, ¿no? Resulta que producto de la pandemia han de retroceder lo acumulado en 2, 3 generaciones. Van a volver a la extrema pobreza. Entonces, tenemos que estar pensando la Bolivia que viene en esos términos, ¿sí? Esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre el tema de salud, sobre el tema de educación, sobre el uso de nuestros recursos naturales, sobre valorar las tierras y nuestros bosques y nuestras áreas protegidas, ¿sí? El pensar mecanismos de generación de riqueza que apuesten sobre todo a el valor agregado, a la iniciativa, a la creatividad y el esfuerzo de las bolivianas y los bolivianos. En definitiva, si queremos construir esa Bolivia, no se lo puede hacer sola y únicamente desde el Chapare. Tampoco se lo puede hacer sola y únicamente desde las élites del oriente boliviano. Y tampoco se lo puede hacer sola y únicamente desde los cafés de la zona sur o de Sopocachi de la ciudad de La Paz. Tiene que ser entre todos, ¿sí? Y en ese deseo yo quiero agradecerte, Monina, este espacio de haber llegado al país, a la gente que nos ha tolerado en este conversatorio. Disculpen quizás las limitaciones técnicas que hemos tenido, pero creo que valía la pena compartir algunas ideas. Definitivamente siempre va a ser un gusto tener un conversatorio contigo, el poder aclarar el panorama desde tu experiencia, desde tu posición y sobre todo desde el conocimiento que demuestras en la temática que hemos abordado. Te agradezco mucho a nombre del conversatorio el haber respondido cada una de las inquietudes, las respuestas del ciudadano que está sintonizándonos a través de esta transmisión en vivo. Y sin lugar a dudas, invitarte y convocarte para cualquier otra emergencia en cuanto a actualidad, información, coyuntura, opinión y sobre todo realidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Monina. Mi corazón con todas esas familias del Beni, de Santa Cruz de la Bolivia toda, que en este momento están sufriendo. Que vengan días mejores, ¿sí? Con mucha fe, con mucha fe. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Así es, amigos, que hemos llegado a tener un conversatorio bastante ilustrado, muy completo, con muy buen análisis, con muy buenas características, como es cada sábado a la tarde. Un poco extensa, pero creo que la temática y la coyuntura lo ameritaba. Les agradezco por haber estado con nosotros y los invito al próximo sábado a las 6 de la tarde por el mismo espacio para poder hablar de lo que nos interesa. Muchísimas gracias.